Bueno, muy buenas tardes para todos. En el día de hoy, martes 19 de abril, nos volvemos a encontrar en forma virtual para nuestra asignatura de tecnología educativa. A ver, un ratito, creo que voy a poner mi cámara después ya para poder compartir. Bueno, creo que ya la mayoría que ha podido conectarse ya está presente. Entonces, voy a compartir un poco con ustedes también nuestra unidad de hoy. Antes que nada, también antes de avanzar, desearles felices Pascuas y que hayan pasado bien esta Semana Santa. Bueno, voy agregando, algunos se están uniendo todavía. Gracias, Fátima. Bueno, en nuestra clase anterior estuvimos hablando de nuestros temas introductorios que abarcaban lo que son los conceptos iniciales y también un poco de un recorrido acerca de esos hitos en la evolución de lo que es la tecnología educativa. Hicimos un breve recorrido acerca de eso y quedamos con una actividad pendiente que era escoger uno de los hitos que les haya parecido más llamativo y hacer una pequeña investigación acerca de eso. Ya la primera actividad anterior a esa está evaluada en la plataforma. Podrán ir viendo después sus puntajes. También, antes de pasar en ese punto, felicitar a los compañeros que estuvieron haciendo una entrega de trabajos bien elaborados, realmente. Les felicito a esos que le están tomando el tiempo, prestando el tiempo necesario para realizar esos trabajos, ¿verdad? Así también estuve recibiendo algunos trabajos. Me refiero a la primera pequeña actividad de responder preguntas que habíamos entregado, ¿verdad? Hay algunos compañeros que entregaron capturas de pantalla de mensajes de celular. Entonces, como que fue la primera tarea, dejé pasar un poco eso, ¿verdad? Pero tengamos en cuenta de que ustedes también son casi docentes ya y que en el día de mañana van a tener también ese tipo de alumnos, ¿verdad? Van a tener ese tipo de alumnos que le dedique tiempo a realizar las actividades y también así a otros que vayan por lo rápido, por lo fácil. Y escojan ustedes siempre el camino que es el correcto, ¿verdad? Es a modo de de una pequeña reflexión nomás, no a modo de plagueo inicial. No crean eso, ¿verdad? Pero sí recibí bastantes copias de capturas de mensaje. Eso me llamó la atención nada más, por eso que no quería dejar pasar. Bueno, el día de hoy iniciamos entonces nuestro recorrido por nuestra segunda unidad que habla acerca de lo que es el enfoque del sistema. Vamos a ir hablando un poco acerca de eso. Y antes de eso también les estuve proveyendo de un enlace en el grupo de WhatsApp. Ese enlace, no sé si alguno pudo escuchar, y si no pudieran hacerlo, entonces después cuando tengan un tiempito entre sus quehaceres lo pueden realizar, ¿verdad? ¿En qué consiste el podcast? ¿Alguien escuchó ya hablar de esto? ¿De repente alguien tiene alguna página a la que sigue, a la que suele escuchar en el gimnasio, cuando maneja? ¿Quién nos puede comentar su experiencia si es que ya conocen esta opción de audio? ¿Quién conoce? Yo desde hace mucho que escucho podcasts de Supra News y de Media Data, profe.
Ah, José Armando Duarte, veo. Sí, ¿sobre qué se trata, dijiste, José? Mediadata serían noticias en generales de tecnología y Suprapixel serían recopilaciones de noticias que suceden en la actualidad en cuanto a tecnología otra vez. XD. Ah, excelente. El XD es... Es una risa nomás, bro. Sí, 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 ya me puse ya también a la onda ahí. Bueno, qué bueno, José. Entonces, sos ya también, ya tenés unas páginas de podcast a las que estás siguiendo. Sí, Entonces, ya manejaslo en qué consiste. sí, y en Pocket Podcast, que es una aplicación, está disponible la página en sí o el perfil del señor que pasaste hace rato. Ah, Está en Pocket también. Podcast. Sí, sí, Por si sí. pueden descargar la aplicación, ahí pueden descargar, escuchar sin conexión y tipo te da muchas más opciones que desde la página web. Ya, excelente, excelente esa opción entonces para que tengan en cuenta. El que compartí yo con ustedes habla un poco de lo que es la página en sí, se llama luego Píldoras de Educación. Entonces, todo lo que se refiere a temas de educación es donde es de lo que se habla en eso. Así como el compañero comenta, él escucha, por ejemplo, de otros temas. Y en ese podcast que les envié, habla de lo que es la magia de los podcasts, luego se llama. Menciona que pueden tener grandes beneficios en nuestras aulas. Por eso es que compartí con ustedes esto. Es una manera diferente de escuchar audios, es una manera diferente de elegir. El compañero, por ejemplo, está escuchando noticias actuales, ¿verdad? En una de las aplicaciones que mencionó. Es interesante esta estrategia para poder estar actualizados en lo que es un área de interés personal, ¿verdad? Entonces, siempre cada uno va a tener gustos diferentes. Pueden recurrir a esto. Y la opción que yo vengo a comentarles hoy es que los podcasts también pueden ser incluidos en lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es beneficioso para las aulas también. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, de ustedes también, va a ir enseñando después diferentes asignaturas en las que puede ir relacionando estas opciones, por ejemplo, ¿verdad? Temas actuales que se tratan en audios que pueden ser inclusive escuchados sin necesidad de tener conexión a internet, como comentaba el compañero por medio de esa aplicación, ¿verdad? Hay varias, pero él estuvo comentando una y permite entonces escuchar puntos de vista de ciertas personas que se dedican. Yo les invito entonces a que ustedes puedan luego darse un tiempito y entre sus quehaceres, esto también es una ventaja que no hay necesidad de que sea en un horario definido, ¿verdad? En el horario que uno disponga y entre sus quehaceres puede estar escuchando y actualizándose ya en relación a un tema. ¿Qué les parece esta opción? Acá el compañero ya está compartiendo con nosotros el perfil inclusive. Bueno, muy bien. Eso es a modo inicial nada más para una actividad que después vamos a dejar realmente como una actividad a entregar. Bueno, pero vamos a pasar más adelante a hablar de eso. Bueno, les decía que en la unidad 2 nos transporta un poco a hablar de lo que es el enfoque del sistema. Enfoque sistémico o enfoque de sistema también puede ser llamado. Bueno, ustedes conocen ya algunos de los enfoques que son relacionados a la educación. Vamos a tratar de que compartamos y que no sea solamente el docente que esté hablando. ¿O qué les parece? Porque de otra forma sería como un video tutorial de vuelta a lo que les estaría facilitando. A ver, están conectados 20. Lisandra, José, Guido, Patricia, Liliana. ¿Alguno de ustedes tiene una idea? Si no desea hablar, lo puede hacer por escrito
Y puede dejar su mensaje ahí en nuestra conexión, ahí en el chat. Aún no, dice Andrés. A ver, ¿alguien tiene alguna noción ya de los enfoques? ¿En alguna otra asignatura llegaron a dar? ¿Es así o no? Estamos callados. Hoy parece que después de la Semana Santa no queremos conversar. La verdad, profe, yo estoy perdido en esta materia. Estás perdido. Comentame por qué estás perdido. Y la verdad que hasta ahora no entiendo nada. ¿En, No sé cómo explicarte. en serio? Pero estoy perdido, realmente. A ver, vos sos Ignacio, ¿pero te uniste Sí, recién profe. o No, siempre me uno. siempre te unís? Bueno, a ver, ¿qué es lo que nosotros en tecnología educativa queremos hacer? Queremos enseñar, queremos aprender acerca de cuáles son las herramientas tecnológicas que pueden ayudarnos en la educación. Sabemos nosotros que estamos en la carrera de licenciatura en Ciencias de la Educación justamente para educar, para enseñar, para aprender también nosotros de paso y para luego poder ser transmisores de o guías. En realidad que ahora ya son guías, los docentes ya son considerados como guías o tutores. Bueno, y esta materia también se presta para el proceso de guía, para que yo como docente sea una guía para ustedes que son alumnos en esta ocasión. Y ustedes puedan aprender alguna de las herramientas tecnológicas que pueden aplicar después en sus clases. Sabemos nosotros que hay muchísimas herramientas que no vamos a poder aprender todas, pero por lo menos algunas herramientas que puedan ustedes utilizar después en sus clases, ya sean presenciales, ya sean virtuales, ya sean semipresenciales. En esencia es eso. Tenemos también la fundamentación de la asignatura que yo les proveí. Hay que leer también un poquitito los materiales que les dejé. Tenemos la guía y el programa del módulo. Ahí menciona cuál es la fundamentación del por qué tenemos esta materia, ¿verdad? Pero resumiéndoles un poco, también respondiendo un poco a lo que dice el compañero Ignacio, respondiéndole un poco a eso y tratando de que él también pueda dimensionar del por qué esta asignatura es. Yo como docente debo de tener habilidades tecnológicas, debo de tener habilidades en usos de herramientas de TIC. ¿Qué son las TIC? Son tecnologías de la información y comunicación y eso se aprendió, si es que no se llegó a aprender, eso se dio por lo menos en lo que fue la materia de informática educativa en primer año, ¿verdad? Ahí se aprendió a utilizar Word, Excel, un poco de PowerPoint y se habló también de lo que es la informática, de la evolución. Eso se aprendió ahí, en TIC, en lo que fue informática educativa. Y ahora, tecnología educativa es un seguimiento más o menos de lo que fue eso, pero ya se enfoca en herramientas o aplicaciones que puedan ayudar a los docentes a desarrollar de una manera más fácil o de una manera más dinámica sus clases. ¿Se entiende hasta ahí? No sé si ahí te estoy dando un poco más, aclarando un poco mejor, Ignacio, o si hay dudas todavía. Sí, profe, ahora sí me quedó un poco más claro. ¿Se entiende? Bueno, excelente. Me parece bien. Porque es importante siempre también saber del porqué de las asignaturas. ¿Por qué, por ejemplo, tienen ustedes psicología? ¿Por qué tienen tanta psicología en educación? Porque ustedes van a trabajar con personas, van a trabajar con alumnos de diferentes edades, diferentes condiciones, diferentes capacidades. Entonces, es por eso, por ejemplo, que se da esas asignaturas. Diferentes psicologías inclusive dan ustedes. Y así también un docente hoy en día no puede estar ajeno a lo que son el uso de las herramientas informáticas. Anteriormente se aceptaba que los docentes que se están jubilando, por ejemplo, inclusive ellos manejan mejor muchas veces que nosotros
lo que es una computadora, lo que es una aplicación web, lo que es una aplicación de uso en celulares, descargable o no, ¿verdad? Entonces, nosotros como alumnos y profesores de esta nueva era ya, no podemos estar ajenos a eso. Bueno, y tratando de aprender justamente esas herramientas es que yo estoy compartiendo con ustedes estas opciones. Por ejemplo, en la clase anterior, ¿sí? En la clase anterior yo compartí con ustedes un mural. Muchos tuvieron problemas de conexión, entonces ahí no llegamos a hacer y en una clase así sincrónica vamos a volver a utilizar para poder conocer cuál es su función de ese mural que yo les pasé por enlace. Todo tiene así un objetivo que ustedes puedan conocer, practicar y luego poder utilizar alguna vez. Ustedes me van a decir, pero si yo me voy a clases presenciales no voy a usar más esto. No, no es así. Nosotros como docentes tenemos que tratar siempre de que nuestras clases sean lo más dinámicas posibles y que traten de atraer a nuestros alumnos. Porque, ¿qué pasa, verdad? El alumno se va en clase. Ahora tenemos este problema, por ejemplo, de que las clases ya vuelven a ser presenciales. El alumno no está más acostumbrado. Ustedes me dirán también si es así o no, si estoy en lo correcto o no. El alumno ya no está habituado a estar en clase en cierto horario, por ejemplo. Está solamente habituado a tener una conexión sincrónica de cierto horario, de 40, 50 minutos, de completar una guía de trabajo, entregar y nada más. Ay, no digo que sea el caso de todos, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo hago yo como docente? ¿Qué hago yo como docente para que el alumno pueda volver a tener ese interés y ese dinamismo, esa costumbre de poder estar en clase? ¿Es así o qué me dicen ustedes? A ver, alguien. Es así, dijo, profe. Preferimos hacer las tareas en casa. Sí, acá Fátima también dice eso. Sí, están de acuerdo, verá que cuesta muchísimo. Imagínense, nosotros empezamos ahora a volver a clases presenciales. Yo tengo la oportunidad también de enseñar en los colegios. Y en estos 2 años que estuve enseñando, por ejemplo, en forma virtual, al principio costaba muchísimo, ¿verdad? Costaba muchísimo porque se tenía que adaptar. A mí, en lo particular, en lo tecnológico, no me costó mucho eh, hablando de las herramientas, pero el acostumbrarse llevó un tiempo. Nos acostumbramos a la virtualidad y ahora tenemos que desacostumbrarnos de a poco, ¿verdad? De hecho, que el uso de plataformas y demás ya queda ya implantado esto, pero tenemos que ir retomando eso. ¿Y cómo yo como docente voy a hacer que el alumno tome otra vez ese interés? Que pueda por lo menos sentarse a clases de 18 a 21 horas. ¿Cómo voy a hacer eso? Tengo que buscar todas las herramientas posibles, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un día le hago escuchar o le pido que antes de irse a clase escuche una de las píldoras de educación, por ejemplo, que es un podcast que ahora compartí con ustedes. ¿Verdad? Entonces, es una opción, es una forma de hacer que no sea solamente completar tarea y entregar. Entonces, ahora, por ejemplo, yo quiero aplicar hoy con ustedes esta opción. No van a ustedes leer un material en PDF ni en Word, pero sí van a recurrir a una fuente de información. Tal vez sea muy chabacano, muy ñañe, ¿verdad? Como se dice, esta página justamente, ¿verdad? Pero habla y transmite también conceptos que quedan para el alumno, ¿verdad? Tal vez sea un concepto nuevo. Algunos, algunos conceptos ya sabidos y otros no. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros como docentes buscar. Buscar que el alumno se interese por conocer, por aprender, ya sea por cualquier otro medio. No siempre lo tradicional, sabemos que lo tradicional no siempre conduce a elevar el interés del alumno. ¿Es así o no?
Así es. Así es. Bueno, bueno, está bien. Está bien. Bueno, entonces me pareció bastante oportuno también en la pregunta del compañero, entonces vamos a avanzar un poquitito más en lo que es nuestro tema de hoy. Bueno, a ver. La, acá hay una consulta del compañero también. Con respecto a las clases, el por qué no se vuelven las clases presenciales o depende de las facultades, eso. Estamos volviendo en forma escalonada, vamos a decirle, ¿verdad? Por darle un término. Estamos volviendo, agregando, por ejemplo, una materia presencial y dando otra virtual. De a poco se está volviendo. Estamos considerando varios factores que ahora, por ejemplo, si volvemos totalmente a la presencialidad, tenemos los factores del tiempo. Sabemos que es una época que se viene de casi todo el tiempo de lluvias. Acabamos de dejar de tener lluvia nada más. Un factor eso. Otro factor, el tema del combustible. Yo les soy sincera que aparte de mi función de docente, soy también funcionaria, como les había comentado. Y hay cursos que nos piden que no se vuelva todavía, que se pueda prolongar lo máximo posible, ¿verdad? Para no asistir todavía a presenciales. ¿Por qué? Por el costo. El costo de trasladarse y el costo de que uno al moverse de su casa ya tiene que ir a comer algo, ya tiene otros gastos que no tiene estando en casa. Entonces, por eso es que de una nos estamos volviendo totalmente. Seguimos teniendo la habilitación para tener clases mixtas. Por eso es que también de ese sentido se está aprovechando esa situación, ¿verdad? Eso es lo que yo les puedo comentar respondiendo un poco la consulta del compañero. No sé si con eso también respondo tu duda, Sixto. Sí, el CONES El CONES habilita a las clases mixtas todavía, Sixto. Y le preguntó, por decirte así de una forma, a las universidades de cuál es el sistema que van a adoptar. Entonces, la universidad había comunicado que iba a adoptar el sistema mixto. El sistema mixto sería algunas materias presenciales y otras virtuales. Hay cursos, por ejemplo, así como les decía, de que están pidiendo seguir virtuales hasta mitad de año, por ejemplo. Y hay cursos que quieren irse uno o dos días de clase más o menos todavía. Entonces difiere mucho la realidad de cada curso. También de ese lado, por ejemplo, hay algunos que están aprovechando que no son todavía materias profesionales y eso, ¿verdad? Diferentes puntos de vista todavía en ese sentido. Sabemos que los colegios ya están totalmente presencial porque el MEC también rige esa parte y dispuso a que todos vayan a presencial. Sin embargo, en las universidades todavía se flexibiliza esa parte. Bueno, ahí queda todavía dudas, dice Sixto. Sixto ya quiere volver totalmente a presencial, parece. Bueno, bueno, seguimos entonces si no hay alguna consulta así extra todavía. Avanzamos un poquitito. Bueno, voy a compartir con ustedes. Avisar, por favor. ¿Me pueden confirmar, por favor, si pueden visualizar? Sí, ya, profe. ¿Ya? Bueno. Bueno, vamos a avanzar entonces un poquitito porque hoy estuvimos con varias consultas, por eso me gusta también. Hablamos de que en esta unidad nuestro título central es enfoque sistémico. Yo les consultaba a ustedes si tienen alguna idea de cuáles son los enfoques o si tienen ya algunos conocimientos de los enfoques referidos a la educación. ¿Cuáles son los enfoques que se utilizaban, por ejemplo, desde antes hasta ahora? Yo puedo mencionarles, por ejemplo,
Ustedes sabrán mucho mejor, seguramente por las asignaturas que ya han desarrollado, de que tenemos, por ejemplo, un enfoque que es el tradicional o tradicionalista. Ya les comentaba este punto del enfoque tradicionalista o el enfoque conductista que se utilizaba en épocas pasadas, ¿verdad? Del docente, que es el centro del aprendizaje, del centro del proceso, y del alumno, que es un agente pasivo receptor de lo que es el aprendizaje. ¿Recuerdan eso? En el video pasado hablaba de eso también, entre uno de los componentes de la presentación. Bueno, en este caso vamos a hablar de un enfoque que ya va más a lo actual, a lo que nosotros tratamos en la tecnología educativa. En la tecnología educativa se basa la enseñanza o se guía con el enfoque sistémico o sistemático, como podemos también llamarle, ¿verdad? En primer lugar, entonces, ¿cómo podemos definir al sistema? En el sentido estricto de la palabra, como les puse en esta presentación, el sistema es un conjunto de elementos. Sabemos que un sistema agrupa elementos que tienen características o propiedades similares. ¿Cuál puede ser un ejemplo de sistema, por ejemplo? Valga la redundancia, ¿verdad? Tenemos el ejemplo del sistema, el sistema solar que dábamos en preescolar. ¿Qué otro sistema puede ser? A ver si alguno recuerda. En psicología dieron ya algunos de los sistemas. Ninguno. El cuerpo en sí, nuestro cuerpo en sí es un sistema, es un sistema en general, que se subdivide otra vez en varios sistemas, ¿verdad? Biología, condicionantes biológicos, ustedes ya saben, manejan mejor. Entonces, vamos a dejarlo ahí para que después calculen cuántos sistemas puede tener un cuerpo humano, ¿verdad? Pero, resumiendo un poco, es eso. Son componentes que están interrelacionados entre sí y tienen mismas características. No podemos agrupar entonces en un sistema algo que no tiene un componente similar a los otros. Bueno, constituyen determinada formación integral no implícita en los componentes que lo forman, dice. Eso es definiendo primeramente lo que es el concepto de la palabra en sí. Vamos desmenuzando un poquitito nada más. Bueno, avanzamos un poquito y vemos ya nuestro concepto del enfoque de sistema, que es lo que el día de hoy también nos toca hablar. Significa que el modo de abordar los objetos y fenómenos no puede ser aislado, sino que tiene que verse como parte de un todo. A eso se refiere entonces cuando hablamos de enfoque de sistema. Aborda a los objetos y fenómenos como un todo, no como formas aisladas de hacer. No aborda entonces lo que es la educación, por un lado, como un proceso de enseñanza nada más, como un proceso dedicado solamente al alumno. Y por otro lado, por ejemplo, como un proceso dedicado solamente al docente como centro. Aborda lo que es la educación, el proceso de enseñanza-aprendizaje, como un todo. ¿Qué sería un todo? La comunidad educativa en sí, tenemos los componentes de la comunidad educativa que están totalmente involucrados en ese proceso. Sabemos que el aprendizaje no se puede dar sin el objeto de estudio, sin un objeto de estudio, sin la persona, el estudiante y sin un guía también, ¿verdad? Entonces, a pesar de que ahora también ya hay varios tipos
de enseñanza, ¿verdad? De clases preparadas, que podría el alumno también desarrollar su aprendizaje en forma autónoma. Pero el enfoque de sistema, en este caso, aborda la educación como un conjunto no aislado, como parte de un todo. Entonces, eso sería conceptualizando un poco lo que es el enfoque de sistema. Bueno, avanzamos un poquitito más. No es la suma de elementos, sino un conjunto de elementos que se encuentran en interacción. Es lo que le decía también. De forma integral, que produce nuevas cualidades con características diferentes. Los componentes que están dentro, entonces, tienen características similares y luego se producen nuevas cualidades. El resultado es superior al de los componentes que lo forman y provocan un salto de calidad. Eso, entonces, hablando de lo que es el enfoque de sistema, sabemos también, ustedes ya me imagino que estarán hablando mucho de lo que es el aprendizaje significativo también. Y el enfoque sistémico también busca eso, va también en pos de lo que es el aprendizaje significativo del alumno, que sabemos bien, tiene varios componentes. Entonces, eso. Avanzamos. Tiene unas propiedades fundamentales. Les resumí un poco en esta parte para presentarles sus propiedades. Las propiedades del enfoque sistémico son sus componentes, la estructura, las funciones y la integración. ¿Qué son los componentes del enfoque sistémico? Son los elementos que constituyen el sistema. Ejemplo, el proceso docente educativo. Los componentes no personales son el objetivo, por ejemplo, de nuestra clase, el contenido o tema, el método que se va a utilizar, el medio de enseñanza, la forma y las evaluaciones. Entonces, estos son los componentes del enfoque sistémico. La siguiente característica es la estructura. Comprende las relaciones que se establecen entre los elementos del sistema. Está basada en un algoritmo de selección. ¿Qué es un algoritmo? En informática nosotros hablamos mucho de lo que es un algoritmo. Son cálculos que se realizan para poder llegar a un resultado, ¿verdad? Es un ordenamiento lógico de los elementos. Aquí también nos presenta que es ese es el concepto. La estructura entonces comprende las relaciones que se establecen entre los elementos del sistema. Avanzamos un poquito para ver las funciones. ¿Qué son las funciones del enfoque sistémico? Son las acciones que pueden desempeñar el sistema, tanto de subordinación vertical como de coordinación horizontal. ¿A qué se refiere cuando hablamos de subordinación vertical? Sabemos, se considera, ¿verdad?, que el alumno estaría primero y si vamos a ir en forma vertical, después estaría el docente, ¿verdad? Y luego del docente estarían las autoridades. Dependiendo del nivel educativo, las autoridades podrían ser los coordinadores, los directores y luego también ya todo lo que son las autoridades del estamento educativo, ¿verdad? Del ministerio, por ejemplo. Eso es a nivel vertical si hablamos de la subordinación, tanto de arriba como para abajo. Luego habla de la coordinación horizontal. En el enfoque sistémico, entonces se habla también de que en forma horizontal debe de haber una coordinación. ¿Y quiénes son los que están en forma horizontal en un proceso de enseñanza-aprendizaje? Están los alumnos, los pares alumnos, los pares docentes que están en el mismo rango, ¿verdad? Entonces, esa coordinación, ese aprendizaje compartido también se le puede llamar.
A eso se refiere cuando hablamos de coordinación horizontal. Bueno, esto entonces es hablando un poco de las funciones del enfoque sistémico. Y por último tenemos la integración, creo que ya el último era, corresponde a los mecanismos que aseguran la estabilidad del sistema y se apoyan en la cibernética y la dirección. ¿Qué sería cibernética ahora para nosotros? ¿Verdad? Comprende mucho de lo que es también ya de vuelta la tecnología. Por eso les decía que la tecnología educativa se enfoca o utiliza este enfoque sistémico. Esto se confirma mediante los controles evaluativos que permiten la retroalimentación. Acá también menciona la integración, como bien sabemos el término se define la integración como una mezcla. Nos integramos, decimos cuando mezclamos, integramos los ingredientes. ¿Quiénes son los ingredientes de nuestro proceso educativo, verdad? Los que ya mencionamos, todos los componentes del, de la comunidad educativa, ¿verdad? Y cómo hacemos que se vuelva a integrar los conocimientos o los temas o los contenidos que se fueron desarrollando en la estructura que mencionamos. Tenemos que hacer un proceso de retroalimentación. Esto también es una interesante labor, es una interesante acción que debe de tomar el alumno y el docente de retroalimentar sus conocimientos. Ustedes, por ejemplo, si son consultados en relación a algún contenido o alguna asignatura de años anteriores, tal vez ya no tengan a flor de piel, como se dice, ¿verdad? Pero si recurrimos a retroalimentarnos, a leer de vuelta o a escudriñar un poco nuestras anotaciones, entonces estamos ya haciendo un proceso de evaluación de nuestros conocimientos, ¿verdad? Por ejemplo, yo les estuve asignando una autoevaluación en la unidad 1. ¿Qué es lo que se pretende con esa autoevaluación? Se pretende que se retroalimente, o sea, en mi caso como docente, pretendo que el alumno retroalimente sus contenidos que fueron desarrollados en esa unidad. Y esa evaluación, por ejemplo, en este caso nuestro, es solamente a modo formativo. No implica suma ni resta de puntajes. Solamente con eso yo pretendo integrar los conocimientos, por más que hayan sido pocos en esa parte introductoria, que se pueda quedar fijada. También con la retroalimentación el docente logra la fijación de los conocimientos, la fijación de los temas que fueron desarrollados. Y eso en un control evaluativo se logra hacer eso. Entonces, hay que implementar también ustedes como docentes las retroalimentaciones y las evaluaciones formativas. ¿Cómo podemos hacer esas evaluaciones? Se pueden utilizar herramientas tecnológicas. Cuando ustedes tengan clases presenciales igual, pueden preparar formularios, por ejemplo, de formularios electrónicos de evaluación para que pueda el alumno también responder. También otra forma de evaluar es preparando esa pequeña trivia, un ejemplo de la trivia, para que el alumno pueda hacer jugando esa retroalimentación, porque era como un juego, una opción de selecciones múltiples que uno va eligiendo, ¿verdad? Por más de que sí o sí, hasta el último tenés que ir eligiendo la opción correcta. Eso también es una forma de retroalimentación que vamos también a practicar con ustedes. Ya va a ser una actividad que ya vamos a estar haciendo, que les voy a también pasar una guía, un tutorial para hacerlo. Bueno, después de esto, ¿hasta ahí alguna consulta? No, profe. Vamos bien, hablo muy rápido, me dicen. Sobre este tema no, profe, pero lo que quería preguntarte es si la autoevaluación se puede responder todavía porque yo me olvidé si no respondí.
Sí, sí, se puede responder todavía, Fátima. Sí, se puede todavía. Y es importante para que, así como les dije, puedan ir fijando sus conocimientos en eso. Aparte también, el docente, o en mi caso, ¿verdad? Siempre tomo también como posibles preguntas para los exámenes después. Entonces ya te sirve como una práctica para una evaluación futura. Bueno, Gracias, profe. pues nada. Bueno, hasta ahí entonces, hablando un poco de lo que es el concepto, de lo que es el sistema y del enfoque sistémico, también de sus componentes. Espero que hasta ahí haya sido un poco claro. Si es que hay dudas, voy a esperar también sus consultas. Y para ir cerrando nuestra conexión de hoy, les quiero dejar una pequeña actividad que ya inicié la actividad con el envío del enlace, el enlace del podcast. Ya les adelantaba que iba a ser una actividad para hoy. Bueno, la tarea consiste, elige uno de los podcasts de la página Píldoras de Educación. Escúchalo con atención. La duración estimada son de 30 a 40 minutos, algunos un poco más, entre que da algunos preámbulos, el locutor, por llamarlo así, siempre se explaya un poco antes de iniciar su tema. Entonces, eso se puede adelantar, ustedes también pueden hacer eso. Y ir al grano, como se dice. Bueno, escuchan todo eso con atención y luego mencionan el tema que ustedes escucharon. Hay en esa página en específica, creo que hasta hoy tiene 77, si no me equivoco, 77 podcasts. Entonces, eligen uno de ellos, comentan cuál es el tema, van a escribir podcast número 67. La magia del podcast es su tema. Y comentan en forma resumida sobre qué se trata. Ustedes van a escuchar, entonces van a poder hacer un resumen de lo que se trataba el podcast. Ahí en la página inicial da una pequeña introducción de sobre qué va a hablar. Entonces eso también es importante que ustedes lean para ver si les interesa el tema. Y escribe al menos una reflexión propia o escuchada en la misma. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes hayan escuchado en el tema, pueden, de acuerdo también a la capacidad de cada uno, realizan una reflexión propia o rescatan, no va a ser un plagio, van a tener su autor ahí, ¿verdad? Van a rescatar una que hayan escuchado en la misma. ¿Se entiende la actividad? Sí, profe, clarísimo. Clarísimo. Bueno, excelente. Excelente. Y si tienen alguna duda más, ahora también es el momento para eso. ¿Y para la entrega hasta cuándo, profe? Para la entrega, les propongo el jueves. Queda muy bien, profe. ¿Queda bien? Bueno, Sí, profe, muy bien. Gracias. excelente. ¿Alguna otra consulta que tengan? Ninguna de mi parte. No. Bueno, si no hay alguna otra consulta de mi parte, entonces les agradezco a todos por el tiempo en conectarse. Y esta sesión también está grabada. Hubo muchas preguntas de varios temas, entonces va a quedar también grabado todo eso. Voy a compartir con ustedes la grabación. Una vez publicado en mi espacio, en mi canal de YouTube, les voy a estar pasando el enlace. Espero también, por favor, puedan compartir sus nombres aquí para poder considerar quiénes son los que están conectándose en las clases sincrónicas. Por favor, si hay en el chat de nuestra videollamada pueden ir comentando sus nombres. Entonces, para los que no están pudiendo conectarse en las videoconferencias, para ir dándoles después algunas actividades para a modo de tener también un poco más de consideración con los que se hacen de tiempo. Entiendo que muchos están con trabajitos y todo eso, pero vamos a ir
Mi intención es identificar nada más las situaciones individuales. Bueno, muchísimas gracias para todos y que tengan también muy buenas noches. Buenas noches, profe. Noches. Buenas noches.